Aleluya. Y ahora ha llegado lo mejor de lo mejor. Nuestra hermana Flor con la palabra del Señor. Ay, mis amados hermanos, Dios les siga bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Que nos permite estar juntamente con mi hermana aquí, ¿verdad? En este hermoso programa que es Lunes de Alabanza y Clamor. Pues ahora vamos a entrar a otro tiempo, que es el tiempo de la palabra, mi amada hermana. ¿Verdad? Esa palabra Amén, que nos aleluya. ayuda, que nos da fuerza, que nos da fortaleza, que nos redarguye, pero que también nos confronta, Sí, así ¿verdad? Y muchas veces el que nos confronte como que nos duele, pero el Espíritu Santo nos consuela y nos hace entender de que necesitábamos esa palabra. Sí, así es. Y que esa palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Así es de que el Señor les siga bendiciendo, siga compartiendo, mis amados hermanos, para que esta palabra llegue a más vidas, ¿verdad? Necesitada de ella. Dios Al pone- final, hermano Ángel. Dios pone el querer como el hacer. Dios ha puesto el querer como el hacer en su vida, pero es que usted también tiene que ejecutar, ¿verdad? Que hacerlo, mis amados hermanos. Mire, tome su telefonito y de compartir. Sí, amén. Dios les siga bendiciendo. Vamos a estar meditando, ¿verdad? En la palabra en San Juan. San Juan Aleluya. capítulo 21, versículo 15. Versículo 15 en adelante. Amén. Ujú. Cuando ya todos lo tengamos, me escribe un amén ahí, ¿verdad? Dios les siga bendiciendo. San Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Amén, aleluya. Y dice así, vamos a leer, ¿verdad? La palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y con la hermosa presencia del Espíritu Santo. Y dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vengamos en unas palabras de oración, ¿verdad? Para que sea Dios usándonos como instrumento y sea Él también, ¿verdad? Obrando en cada vida que va a estar, ¿verdad? Escuchando esta palabra, y a todo aquel que después de la transmisión también la va a ver. Gloria a Dios, aleluya. Padre nuestro, le damos Señor gracias Jesús, por este hermoso tiempo que nos Padre, permite que sea juntamente usted con mi bendiciendo hermana, este programa, que es, Señor. amado mío, el poder hablar de su bendita y poderosa Padre, palabra que es viva y poderoso, en este eficaz. nombre, Jesús, Padre, en el que nombre de tenemos, Jesús, Señor, sea que usted sea usándonos como tomando instrumento control de la suyo, mente, Padre, del para corazón. bendición a aquella audiencia, Para que su Padre, palabra, que está Señor, sedienta de una palabra de recibida, parte suya para su vida. recibida, Esa Padre, palabra, Padre, que los va a nuestro fortalecer, que los va a redarguir también, Padre amado. Esa palabra que nos va a poner en ese camino recto que es Cristo Jesús. Ese camino, ¿verdad? Que es el que nos lleva al Padre. Yo le pido en el nombre de Jesús que sea usted permitiendo que esta palabra llegue a esas vidas, Padre amado, necesitadas, Padre, a todo aquel, Padre amado, que es pobre de espíritu, Padre eterno, a todo aquel necesitado de su amor y de su misericordia, de su fuerza y de su fortaleza. Obra, Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas primeramente, y también a cada uno de los que están en sintonía y van a ver, ¿verdad?, este hermoso programa después. Dios les siga bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a estar predicando con el tema: Pedro, ¿me amas? Y después surge una pregunta: Ujú. ¿amamos a Jesús? Esta pregunta en aquel entonces Jesús se la hizo a Pedro y le dijo:
Pedro, ¿me amas? Y ahora esta pregunta surge para usted y para mí. ¿Amamos a Jesús? Es de que nos detengamos por un momento, ¿verdad? Y meditemos eso, si verdaderamente amamos a Jesús. En esta hora, ¿verdad? Él, por medio de su Espíritu Santo, nos confronta, mis amados hermanos. Pero yo quiero que veamos, que hablemos un poco de la vida de Pedro, porque para llegar a este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Antes, gloria a Dios, aleluya, de llegar aquí, hubo un llamamiento para Pedro. Sí, como para todos. Sí, como para usted y para mí. Mire, y Dios nos tocaba, ¿verdad?, hablar de este tema, mi amada hermana, como trayéndolo a la actualidad. Sí. En la vida de nosotros. En aquel entonces fue a Pedro, pero la palabra es viva y eficaz. Fue en su momento. Ajá, fue en su momento para Pedro, pero ahora es para nosotros. Y mire el llamamiento de Pedro. Pero yo quiero que leamos un poco, mi amada hermana, sobre el comentario de esto que hemos leído, que me pareció muy interesante. Amén. Lo que decía. Y dice así, mire, el comentario sobre esto que acabamos de leer. La pregunta más importante que Pedro jamás tuvo que contestar fue si él tenía un devoto amor por su Señor. Mire, aunque la reiterada pregunta de Jesús pudo haberle desconcertado a Pedro o incluso herido sus sentimientos, el Señor realmente estaba mostrando compasión por el discípulo quien recientemente lo había negado. Jesús sabía que aunque Pedro era emocionalmente entusiasta, su compromiso no duraría a menos que tuviera confianza en su amor por Cristo. Mire qué bonito el comentario sobre esto que hemos leído, mi amada hermana. ¿Verdad? Mire, el Señor, como Dios, todo lo sabe. Y Jesús, ¿verdad? Todo lo sabía. Antes de venir, antes de hacerse un bebé y crecer, ¿verdad? Y llegar a ser adulto y después predicar el evangelio y después venir a la cruz y morir por usted y por mí. Jesús ya sabía todo esto que iba a acontecer. Y surge la pregunta que le hace a Pedro: ¿me amas? Pero antes de eso, como le repetimos, ¿verdad? Hubo un llamamiento para con Pedro. Como igual a cada uno de nosotros. No solo usted sabe su llamado, en qué momento fue, en qué lugar fue, yo el mío, ¿verdad? Pero en esta ocasión el de Pedro fue, mire, el llamamiento de Pedro, Simón. ¿Qué significa porque Pedro se llamaba Simón y le cambia el nombre Jesús? Y mire, a Pedro, a Cefas o Pedro, que significa, mire, el nombre Simón, como se llamaba antes Pedro, el que ha escuchado a Dios. Y Cefas o Pedro, piedra. Sí. O roca, fuerte. Roca. Interesante el significado de esos nombres. Después de que lo había procesado y le hizo fuerte. Sí, después imagínate, venía Pedro, ¿verdad? De negar a Jesús y eso. Pero el llamamiento de él y el significado de su nombre a mí me llamó la atención. El que ha escuchado a Dios. Mire, aquí encontramos cómo Pedro y su hermano Andrés escucharon hablar a Juan, mire, a Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Escuchaban. Y escucharon hablar a Juan el Bautista y dar testimonio de Jesús, que era hijo de Dios. Y dice la palabra, mire, de que cuando ellos escucharon eso, siguieron a Jesús. Y cuando Jesús, ¿verdad?, notó que ellos lo estaban siguiendo, lo llamó. Es que alguien por el oír, ¿verdad? Sí. Por eso es bueno ir a la iglesia, llevar a los hijos, a los jóvenes, al vecino, porque por el oír viene la fe. La fe. ¿Y por el oír el qué? La palabra de Dios.
Amén. Aleluya. Y mira, Juan, y yo digo, ay Dios mío, así nosotros, a mí me ministraba mucho. Amén. Porque cuando yo leía, ¿verdad? Decía, ay Padre, o sea, así como Juan el Bautista fue de bendición para ellos cuando les habló de Jesús y dio testimonio de Jesús, así nosotros también, mi amada. Y así vienen otros y llegan y mire, Jesús los llama también. ¿A través de quién? De usted y de mí. Sí, amén, amén. Así como Dios utilizó a otras personas para llamarnos a nosotros, ahora nosotros también. También. Es bien interesante el llamado de ellos y cómo se dio, ¿verdad? Que fue que Juan el Bautista les habló, eran discípulos de él, y después bien, y Jesús los llamó. Alguien los acercó a Jesús. Es correcto. Alguien les hablaba de Jesús. ¿Ves la importancia de nosotros invitar, de traer a las personas a la célula, a la iglesia? Oh, Dios. Es bien importante que usted y yo demos testimonio, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Amén. De esa fe, ¿verdad? Que nosotros por medio de esa fe recibimos la salvación. Sí. Y dice que no es de nosotros, sino es don de Dios. Dios ha depositado esta fe en usted y en mí para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque nosotros aquí, mi amada hermana, es por fe que estamos. Amén, amén. Y no por vista. Y no por vista. Porque a veces las cosas se ven muy mal. Y que si uno se pone a ver lo que ve, Dios mío, pero nuestra fe, que después del proceso, después del problema, sabemos que Dios nos va a sacar allá, dándonos la victoria. Correcto. Entonces, mire, y es tan bonito. En Mateo habla en Mateo 4, y después usted lo busca, le vamos a ir dando textos bíblicos. Amén. Para que, ¿verdad? Usted, de lo que queremos nosotros enfocarnos en hablar sobre la vida de Pedro, porque Pedro muchas veces es conocido como, ay, es que Pedro negó a Jesús, ay, es que Pedro le faltó fe, pero nosotros leemos, ¿verdad? Y escudriñamos, y cuando usted se mete a leer más y más, vemos que Pedro sí amaba a Jesús. Sí. Este hombre sí amaba verdaderamente a Jesús. Si recordamos, hermana Flor, los puntos bien importantes, muchos hablan de Pedro que caminó en la agua, miedoso, pero se aventó y fue. Correcto. Mire, cuando Jesús, cuando está tocando el tema de lo de la barca y la tempestad y todo eso, todos dicen que se espantaron y dieron un grito cuando vieron un fantasma. Y viene y tranquilo, le dice Jesús, soy yo, le dice, tranquilo. Y viene Pedro, mira, y le dice, aventado. Si eres tú Jesús, manda que yo vaya contigo. Ven, le dice, y se va. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Sí. Pero ahí está que cuando vio las turbulencias y todo aquello, ¿verdad? Tremendo, esos vientos recios, y estaba oscuro, mi amada hermana. O sea, ahí solo tal vez la luz de la luna o de los resplandores de los rayos que podían estar cayendo, y de ahí no había luz, mis amados hermanos. Y mire, y vino, pero lo que me impresiona es que se empezó a hundir, pero ese hombre no se quedó hundido, mi amor. Y mire, pero fue el único que se aventó, los demás tuvieron miedo. Por lo menos tuvo miedo a medio camino, pero intentó. Hizo el intento. Ahí es donde nosotros queremos como mostrarles a un Pedro que sí falló, pero pidió ayuda y Jesús lo ayudó. Pero era atrevido. Era tremendo. Aleluya. Nuestro hermano Pedro, y de él podemos aprender, mis amados hermanos. Y mire, y vamos a abreviar un poquito, traíamos bastante material, pero dado al tiempo, vamos a abreviar un poco para dar la esencia de lo que nosotros queremos transmitir de este tema, de este pensamiento, mis amados hermanos. Amén. Y luego viene Jesús, mire, y le dice, hombre de poca fe, le dice, tu fe te ha fallado. Pero yo sigo leyendo, y más adelante, después que Jesús, ¿verdad?, lo exhortó a Pedro, viene Jesús a los 6 días después, hermana Raquel, le dice a él y a Jacobo y a Juan, los apartó. Llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó para el monte, allá donde podemos ver, ¿verdad?, la transfiguración de Jesús. ¿Pero por qué los eligió a ellos? ¿Por qué no eligió a los demás? Sí. Porque a Dios le encanta la gente atrevida, hermana. Claro. Aunque cometamos errores. Sí, pero mejor aunque nos equivoquemos, pero mejor fallando en el intento y no quedarnos sentados viendo nomás como aquel se cae, pues.
Correcto. Y mire Jesús, y lo que a mí me llama la atención, mi amada hermana, vaya, Jesús le falló la fe y todo eso, pero Jesús lo llamó a estar cerca de él. Jesús iba a clamar, a orar, pero Jesús quería que Pedro estuviera cerca de él. Sí. Él y Jacobo y Juan, pero ahorita nos estamos enfocando en ¿quién? En Pedro. Sí. Porque muchas veces hasta nosotros hemos pensado y hemos señalado, porque como no nos hemos metido a escudriñar, a leer bien la escritura, llegamos a pensar eso también. Pero media vez uno empieza a leer, mis amados hermanos, uno ve que Pedro verdaderamente amaba a Jesús. Sí, sí, a pesar de sus errores, de sus situaciones, él amaba verdaderamente. No, y le quiero recordar esta escena. De los 12 discípulos que Jesús tenía en el momento de la persecución de Jesús, bueno, de los 11 que habían quedado ya porque Judas ya lo había ido a entregar, el único atrevido que siguió a Jesús hasta el último minuto y llegó hasta el patio fue Pedro. Pero los otros 10, ¿a dónde usted cree que estaban? Escondidos, huyendo. Pero el Pedro, con miedo y con temores, él amaba a su maestro. Claro. Pero no cualquiera, hermano, cualquiera en algún momento tambaleamos. Pero yo me encanta y digo, no, Pedro realmente quería a Jesús. Sí, porque fue hasta el último momento. Él lo seguía, de lejito, pero lo seguía. Pero estaba allí y Jesús lo miraba. Y mire cómo es esto, que cuando Jesús les pregunta a ellos que qué decía la gente de ellos, que quién eres, le dijeron los otros, ¿verdad? Unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres un profeta, y tú quién dices, y dice Pedro, y ahí Pedro le dice, es que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, aleluya, del Dios viviente. Amén, amén. Y le dice Jesús, Pedro le dice, como que Pedro ya se estaba sintiendo el más sabio, ¿va? Y Jesús le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre, le dijo. A ver. Mira, Jesús teniéndole paciencia a Pedro, ¿verdad? Pero Dios lo moldeó. Y yo pienso, hermana, que cuando nosotros, así como en el caso de Pedro, el proceso que pasa, pero siempre estaba cerca de su maestro. Sí. Con sus errores, sus caídas, se levantaba y lo intentaba, pero estaba ahí. Sí. Y yo prefiero estar en la casa de Dios, aunque me caiga, cometer errores, y no lejos, y no cometer errores. Correcto. Porque al final Pedro es uno de los discípulos, hermana, que le dio un mandato. Le dice el Señor, pues, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. Y mire, y cosas que los demás yo no veo que se las dejó. Mis corderos. Y a los cabros también. No, yo estaba leyendo, mi amada hermana, yo dije, aguanta los cabros. Cordero son cuando están chiquititos. Como quien dice, el recién convertido. Sí, el nuevito, pues. Sí. Y también las ovejas, porque hay ovejitas chocaras, mi amada. Rebeldes. Entonces, y yo me impresionaba eso. Y yo digo, Dios mío. Mire, es que Dios no le estaba entregando cualquier cosa, mis amados. Usted sabe, Pastor Will Cruz. Sí, le estaba entregando nuevos creyentes que los... si lo traemos al lenguaje actual, le dice, Pedro, apacienta a mis nuevos creyentes, aquellos tiernititos, por favor, ténmeles paciencia, Pedro. Y Pedro le dice, sí, le dice, ¿verdad? Y después le dice, apacienta a mis ovejas, ya estamos grandecitos, pero ya, como que estamos un poquito rebeldes. Y era un compromiso grande. Pero mire qué tremendo. Y cuando Jesús anuncia su muerte, a mí me llama la atención, mi amada hermana, que Jesús anuncia su muerte. Y dice Jesús, pero es necesario, dice, y al tercer día voy a resucitar. Ay, y le dice Pedro, no, le dijo, yo no te voy a negar, Jesús, yo voy a ir contigo hasta la muerte, le dijo. Y los demás discípulos dijeron lo mismito. Ahí dice la palabra. Y usted lo puede ir leyendo. Miren, Mateo 16, 21, 18. Le vamos a ir dando citas bíblicas, mis amados hermanos. Miren. Y los demás dijeron que sí. Pero cuando sucedió eso, ¿quién fue el que se quiso enfrentar a esa gente cuando fueron a apresar a Jesús, mi hermana Raquel? Mire que el que sacó el machete fue Pedro, defendiendo al que amaba. A veces usted va a tener que sacar el pecho allí para defender a los hijos de Dios y a la palabra de Dios, porque ahí es donde uno ve el que está con uno, pues, y no que de palabras y de lejos todos prometemos y hablamos bonito. A la hora de los que hubo, ahí es donde uno muestra, no, pastor, aquí estamos para orar, para ayudar, aquí estamos con usted, rodilla, pastor, para apoyarlo, porque esta obra no va a parar. En las luchas y en las pruebas la iglesia de Cristo camina. Sí, porque vienen persecuciones. Tal vez ahorita, mi amada hermana, no persecución así como llegaron como el caso de Pedro y todo eso, aunque más allá pueda que lleguemos a esos tiempos, mi amada hermana, porque el tiempo lo anuncia que podemos llegar a eso. Pero qué tremendo. Y solo Pedro, mire, volvió por Jesús. Mire, cuando Pedro hizo eso, a Pedro pudieron llevarlo preso y crucificarlo.
pero es que había una palabra para Pedro. Había ya algo escrito en la vida de Pedro. Es como usted y yo podemos haber fallado y mire Jesús que es tan bueno y le dice, no Pedro, así no, le agarra la oreja y se la pone otra vez. Mire. Qué bonito. El poder de Jesús, la misericordia. No, Raquel, así no. Y viene Jesús y recoge aquello. No, Flora, así no es. No, porque Flora, así no quebramos, hermana Flower. Pues, Dios no. No, Flora, así no es. Y yo, ay, señor. Yo hay momentos, hermana, que me identifico con Pedro, que a veces soy muy atrevida. Porque somos muy así como media aventadas, hermana. Sí, la misericordia. Y que queremos correr cuando apenas gateamos. Sí. Yo sé que a ustedes también les pasa. Ahí van a estar, anuncia. Pues. Hermana, y otra, mira, que vamos a ir abreviando, mis hermanos, es que esto está bueno, mija, comparta ahí la transmisión, hermana, y cuando Jesús anuncia el que lo iba a traicionar, Juan señas le hizo, ni le dijo, ay, yo estaba leyendo, ni le dijo Juan, porque si no, con señas le hizo señas a Juan, que quién era el que era, va. Pero fui que Juan era bien pasivo, va. No, porque igual, yo pienso que me hubiera aventado. No, a Juan le preguntó a Jesús. Jesús le dijo, ¿y quién es el que te va a entregar? Juan le preguntó, pero como Jesús todo lo sabe, ¿verdad? Ahí le dijo que quien mojara. ¡Aleluya! Quien mojara el pan, ¿verdad? Y comiera, y como todos comieron. Pero mire, yo estaba leyendo, mi amada hermana. Mire, es que el plan y el propósito de Dios siempre se lleva a cabo. Yo estaba viendo de que todos preguntaron, maestro, ¿seré yo que te voy a entregar? Maestro. Y Jesús no decía nada. Cuando Judas dijo, tú lo has dicho, le dijo. ¿A Judas? Mire, Sí, le dijo. Y él ya sabía, pues. Sí, tú lo has dicho, Judas, le dijo. Así le dijo mi amada hermana. Mire, tremendo. Gloria a Dios, aleluya. Mire que es tan hermoso, mis amados hermanos. Tenemos que leer la Biblia. Es tan hermoso meterse a leer. Mira, hay cosas que yo no las quise poner aquí porque no van como muy al tema, pero hay cosas que se leen ahí en ese San Juan, mis amados hermanos, que yo me impresiono que yo nunca las había leído ni las había, ¿verdad? Mire, y Jesús, más adelantito, ahí es donde anuncia la negación de Pedro, y Pedro le dice, no, Señor, le dice, yo no te voy a negar, yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y Jesús le dice, Pedro, todavía no es tiempo, vas a ir donde yo voy, pero más allácito. Y mire, hermano, yo creo que nosotros, si lo traemos a la realidad, en muchos le hemos dicho, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir, Señor. Si me pasas al otro lado de esta frontera, yo allá en Estados Unidos, yo te voy a servir y te voy a adorar y te voy a diezmar. Y cuando llegan aquí, hermana, cuando ya llegamos, aquí la situación cambia. Quizás usted no lo va a negar como Pedro, porque ya no estamos en la escena de Pedro. Pero los errores que cometemos es que le prometemos a Dios servirle y amarlo. Pero a veces hemos dejado a Cristo por otras cosas. Sí, le hemos fallado a Él. Aleluya, así es. Y mire, y en San Juan, siempre hay en San Juan 18:15 capítulo 18, versículo 15 al 18, habla cómo Pedro seguía a Jesús. No menciona a los otros, menciona a un discípulo, pero no menciona, no dice cuál discípulo era. Había otro que seguía a Jesús también. Habla de Pedro y de otro discípulo. Ahí, pero no sabemos quién era el otro. Pero sí, ese otro que no como que capté el nombre, pero sí dice mi amada hermana de que ese otro discípulo tenía una cercanía con los que tenían a Jesús y era discípulo de Jesús, como un infiltrado. Mira, es que cuando uno lee la escritura, y lo que me llama la atención, pobrecito Pedro, fue que cuando llevaron a Jesús, ese otro discípulo que no menciona ahí el nombre, él entró hasta donde estaba Jesús porque era llegado a estas personas, pero era como encubierto, era discípulo de Jesús y estaba cerca ahí. Y viene él, arregló para que el Pedro entrara. Le ayudó. Sí, le ayudó. Y viene Pedro y entra el pobrecito. Porque, hermana, ahí. Porque ahí había pura gente importante. Acuérdense que ahí estaban todos los de Pilato y Piloto, digo. Entonces, toda la gente. Y, no cualquiera entraba. Sí, correcto. Y lo entra, pues. Y lo entró y ahí estaba Pedro. Y mire, en su forma de hablar se conoció que él era uno de los que andaba con Jesús. Por su lenguaje. Y le dice uno de los criados, Este es Pedro, el que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. No, dije Pedro, no, dije yo no soy. ¿Cómo? Ay, es que su forma de hablar lo delata. Y lo descubrieron, el pobre Pedro. Y viene Pedro y al verse descubierto, ahí fue donde se cumplió la palabra
que negó a Jesús. Sí. Ay, pero él lloraba amargamente. Había negado a su maestro. Y mire, y aquí me quiero detener. Yo le he fallado a Cristo muchas yo veces. también, sí. Le he fallado y he negado a mi Señor muchas veces con mis hechos, no con mis palabras, pero con mis hechos, Sí, hermana. Yo me sí. identifico con Pedro. He negado a mi sí. Señor y le he fallado a mi Así Señor. es. Pero cuando yo me siento y le lloro y le pido a Dios misericordia, Dios nos perdona, Dios nos Así restaura. Y yo le puedo asegurar, hermana Flor, que detrás de esta Sí. cámara Sí. hay hombres y mujeres que no le han fallado al Señor una, sino muchas veces al igual que yo. Sí. Pero mire, ahí está Jesús, Ay, Dios mío. esperándonos con los brazos Con abiertos. los brazos Y abiertos. ese es nuestro Padre, Dios mío. El que nos ha amado con amor eterno. Mi amada hermana, y lloró amargamente. Pedro se arrepintió Sí. porque él verdaderamente amaba a Jesús. Y le puedo asegurar que después de esto, Pedro ya no fue el mismo. No, ya. Ahí verdaderamente aprendió a amar a su maestro. Hermana, y yo cuando leo que dice que cuando el día que iba a resucitar, las mujeres fueron a dejar un olorcito ahí, ¿verdad? Y se encuentran con que la tumba estaba vacía. Y el ángel les dice, ¿por qué buscas al que vive? Ve y dile a Pedro, le dijo. Y salen esas mujeres corriendo. Pedro era importante para Dios. Sí, porque le dijo, ve y dile a Pedro, le dijo. Y mira, hermano Flor, Pedro era importante para Dios y quiero recalcar esto. Pedro no era un hombre estudiado, era como yo, que en un primer grado fui. Él era un hombre sin letras, sin título y nada. Pero como Dios no pone límites, ni Dios busca favoritos, estudiados aquí. Correcto. Dios lo único que busca, una mujer y un hombre que le digan, Señor, aquí estoy, heme aquí. Porque no está en el conocimiento ni en el poder de nosotros, Correcto. sino en Jesús. Y eso me da una alegría a mí, porque Sí, digo, bueno, una esperanza nosotros podemos ser útiles para Dios. Sí. Solo está en que nosotros nos decidamos y acerquémonos y nos dispongamos a buscar a Dios. Y mira, y cuando las mujeres anunciaron, no está el maestro, se lo han robado, se lo han robado. Hermana, sale corriendo, Pedro, sale corriendo. A ver, y mire, y lo que me llama la atención, y dice que sale corriendo Juan también, y que Juan corría más duro, dice, y llegó primero, pero Juan no tuvo valor de entrar. Se quedó así, solo viendo la entradita de la Sí, tumba. sí. Y mire, Pedro, cuando llegó, Pedro entró de un solo. Sí. Y va viendo que estaba ahí dobladito el sulario, lo La que le habían toalla, puesto, y las vendas ahí apartadito, dice, él entró, mi amada hermana. Y Juan solo se quedó afuera, pero Pedro era atrevido. Entró. A Dios Y le gusta la gente atrevida y y vio que ya no estaba su aventada. maestro ahí, y después se les presenta otra vez allá cuando andaban pescando, para ir resumiendo, mis amados hermanos, Y porque esto está Pedro bueno. volvió a la red. Sí, volvieron a pescar. Pero miren, hermana Flor, ahí su maestro lo fue a buscar. Los vamos. Así lo anda buscando el Señor a usted. Amén. Sí. A sí. usted que está oyendo y le ha fallado una y otra vez, el Señor lo anda buscando. Amén. Así es. Es importante usted para Jesús. Sí. Como Pedro fue importante y cada uno de los discípulos, usted también es importante para él. Y en esta hora, él lo anda buscando. Amén. Él le está llamando y le está diciendo, yo sé que tú me amas. Me fallaste, pero yo sé que me amas. Y por eso Jesús lo anda buscando a usted también. Aleluya. Sí. Amén. Y mire, mi amada hermana, y viene Jesús y dice Juan, le dice Juan, Pedro, Simón, ay, el Señor es el Señor que está allá. Y como él andaba pescando, quizás andaba en sus ropas interiores, pero ahí dice que se ciñó, se puso su ropa y se tiró con toda ropa a ir a ver a su maestro. ¿Y qué pasó? Cuando llegó, Jesús ya les tenía hasta un pescadito asado. Ay, qué rico. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso es Jesús! Y mire, Mira hermana cómo nos Flor, ama. ahí- Yo me emociono. Dios. Ahí se le confirmó el ministerio a Pedro. Y ahí Pedro entendió y Pedro murió a lo humano de él. Sí. Porque si leemos el versículo después le dice, Sí, sí, tú sí. antes le dice cuando eras un... Perdón, cuando le dice, Sí. de cierto te digo que cuando eras más joven te Sí. ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirás a otro y te llevará ay, a donde no quiere ir. Pero Pedro ahí entendió y ahí se confirmó el ministerio de Pedro. Después de que Pedro lo había negado, había fallado una y otra vez, Pedro ahora había entendido que amar al Señor no era de palabras, No. sino de hechos. De hecho, amén. Sí. Y de ahí Dios usó tremendamente a Pedro. Ay, Dios y mire, mío, hermana Flor, sí. yo no veo a otro hombre que dice que con la sombra Ja.
Poderoso. Se sanaban los enfermos. Y en su primer mensaje, ¿cuántas almas vinieron a Cristo? 3,000. 3,000 almas. 3,000. Usted lo puede encontrar Dios en Hechos. mío. Pero pagó el precio. Sí. Le va a probar su amor y le va a probar su fe. ¿Verdaderamente me amas? ¿Verdaderamente crees en mí? Se le va a probar. Sí. Se le va a probar, hermano. Sí, sí, verdaderamente. Y mire, y en el segundo mensaje, ¿cuánto? 5,000 almas. ¿Y esto que no escriben los demás? No sabemos los demás mensajes. Ahí no habla de los, cómo fue Pedro usado. Mire, a pesar que Pedro había cometido sus errores, ¿verdad? Y eso, Jesús siempre trataba que él estuviera cerca de él, que hubiera una relación en ello. Incluso en una vez le dijo, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo ya he orado al Padre que tu fe no falte. No te la voy a quitar. No. Hay cosas que Dios no se la va a librar. Correcto. Es necesario que las pasemos para formar nuestro carácter, para sacar lo mejor de nosotros. Correcto. Porque el trigo y hermano, para hacer el aceite machacan el olivo. Para sacar el trigo, hermana, tienen que podarlo, machacarlo para sacar el trigo. Así que lo van a aplastar, lo van a machacar, lo van a exprimir, pero para que no nos sacar falte la fe. lo mejor de usted. Pero ¿qué es Y la de ahí, oración de nosotros? aleluya. Que el poder de Dios nos ayude a salir, hermano. Y que no nos falte Que la no fe. nos falte la fe. Pedro le dijo, velad y orad, le dijo. ¿Qué es velar, mi amado hermano? Estemos Tiene que despiertos, estar despierto, orando. activados, orando, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para no caer en Sí, tentación. porque todos estamos expuestos a pastores, evangelistas, todos. Aquí no es del que tiene, aquí es del que de veras se agarra de Dios, hermano. ¿Qué es lo que nosotros queremos, verdad? Que usted guarde en su corazón. Pedro fue un hombre que le falló a Dios, le falló a Jesús, pero él con su grande amor y su misericordia sabía que ese hombre sí lo amaba verdaderamente. Cometió errores, sí, pero Jesús siempre buscó que él estuviera a la par de él, que él estuviera con él. Mire, Así es. mire, Pedro fue un hombre con errores, con altas y bajas, con muchas fallas, pero Jesús no lo rechazó. Es más, fue un hombre que estuvo cerca de Jesús. Jesús siempre lo llamaba y lo llevaba con él porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Amén. Mire, después de esto sabemos quién fue Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo y también lleno del poder de Dios. ¿Quién Así dice es. que usted se va a quedar ahí derribado? Usted pueda que esté derribado, pero no está destruido. Mientras hay vida y esperanza. Pedro todavía después de la persecución de Jesús, de que apresaron a Jesús, fue crucificado y resucitó, Pedro estaba vivo. O sea, Pedro tenía esperanza. Él se volvió a su maestro y después ya no fue aquel Pedro temeroso, aquel Pedro que dijo, yo no conozco a Jesús. No. Ya no fue ese Pedro, fue un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, que predicaba el Evangelio con denuedo, mi amada hermana. Las almas se rendían a los pies de Cristo, porque ese hombre predicaba con convicción. Sí. Que él ya había tenido su Ya verdadero había encuentro pasado con con Jesús. su encuentro con Ay, Jesús. sí, su había pasado desierto. de desiertas a gran Y a sabiduría veces que le nosotros dieron. no podemos hablar solo porque nos lo han contado. Hay procesos que los vamos a vivir para hacer testimonio vivo. Correcto. De verdad, que hay cosas que Dios nos las va a permitir, porque ahí es donde nosotros realmente confirmamos si tenemos fe. Correcto, es que allí es donde sabemos, porque ahorita, así como estamos, podemos decir, yo tengo fe, pero en el proceso es ahí donde vemos si verdaderamente tenemos fe. Queremos que guarde usted eso en su corazón, ¿verdad? Que no importa que usted le haya fallado al Señor, Jesús lo anda buscando y Jesús sabe que usted verdaderamente lo ama. Sí. Muchas veces somos débiles, llegan esas situaciones, esas debilidades a nuestra vida, pero Jesús es grande en amor y en misericordia. Él dice que si nosotros le fallamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Como Amén. Cristo buscó a Pedro, así lo está buscando a usted, mi amado hermano y mi amado amigo. Este mensaje no solo es para los hermanos, es también para aquel amigo que Sí. dice, yo no le puedo servir a Dios, yo no soy preparado. Como usted hablaba, mi amada hermana, y estoy totalmente de acuerdo. Pedro era un hombre que no era preparado. Sin letra. ¿Verdad? Sin letra. Pero ese hombre predicaba de una manera que se asombraba a la gente. Sí. Porque él se humilló y reconoció, ¿verdad? De que era mejor estar
cerca de su maestro que lejos de él. Sí, amén. ¿Por qué? Porque le dijo, fuera de ti, ¿a dónde iremos, Señor? Sí. ¿A dónde iremos? ¿A dónde Así es de iré? que, ¿verdad? Vuélvase al Señor. Él lo anda buscando, lo ha amado con amor eterno y Dios tiene grandes cosas para usted mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Amén. Y usted puede volverse a Cristo Jesús. Si usted no le ha conocido, le invitamos que lo conozca. Y si se ha apartado, le invitamos que se vuelva a Él en el nombre de